En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor, a cada uno de ustedes. Como hemos escuchado el himno, tal vez para algunos es familiar tanto que no ponemos atención en el mensaje. Y el propósito del himno es que nos haga interpretar el mensaje del Evangelio. Y el himno nos dice que somos la semilla que ha de germinar. Somos levadura que ha de hacer crecer la masa del pan. Somos los siervos que hemos de ir a proclamar el Evangelio. Hoy en este día es acerca el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Y para ser un poco más explícito, muchos acudimos a alguna celebración eucarística, por llamarle así, porque nos invitan a un bautismo, porque nos invitan a una boda o porque alguien nos invitó. Pero vamos en nuestra calidad de visitantes, sentados en la casa del Señor, pero como no hay una relación con Cristo íntima ni personal, estamos sentados solo como espectadores y salimos igual como entramos. Pero tal vez uno de ellos escuchó la palabra del Señor. Y cuando la escuchó, entró a su corazón, como que si fuese una macetita de buena tierra. Y empieza el proceso de germinar. Por eso hoy en día el Señor usa la parábola de que el que siembra no sabe qué es lo que pasa, pero cuando él va a ver su sembrado, empieza que esa semilla germinó y logra ver que después crece el tallo y después crece y da fruto. Ese mismo proceso se usa en la iglesia. Todo aquel que es alcanzado por el Evangelio, por la palabra del Señor, se empieza por recibir la semilla del Evangelio, la semilla de la fe. Y empieza ese proceso a nacer en el corazón de ese ser humano, una plantita, por llamarla así, que se llama la fe en Cristo Jesús. Y como está germinando, esa plantita está muy débil, porque requiere de cuidados, requiere de asistencias a los cultos públicos, a las santas eucaristías, a los estudios bíblicos, a las lecturas de la palabra de Dios, para que esa semilla que empezó a germinar empiece a desarrollar un tallo. Y cuando empieza a desarrollar ese tallo, empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, se empieza a fortalecer. Y así como el Señor Jesús usa hoy un ejemplo acerca de la semilla del trigo, de pronto esa semilla plantada en el corazón de ese ser humano ya germinó, ya desarrolló un tallo y empieza a desarrollar frutos. Y ese es el momento donde tenemos que auto-observarnos, auto-analizarnos. ¿En qué parte de ese proceso de germinación está tu fe en tu corazón? ¿Cómo está? ¿Está germinando o es un tallo apenas que está creciendo para que empiece a dar frutos? La iglesia, en toda su historia, tiene esa lucha de permitir que a cada miembro de la iglesia, a cada hermano en la fe, la semilla de la fe germine en ese corazón.
y que desarrolle un tallo tan fuerte que pueda dar frutos. Frutos en el servicio, frutos en el testimonio, frutos en la entrega. Que no cualquier turbulencia dañe ese tallo, esa plantita que está creciendo. Porque es una lucha entre el bien y entre el mal. Y recuerda que el mal quiere destruir esa semilla que está germinando en tu ser, en tu corazón. Y esa semilla se llama la fe en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros estamos creciendo y viene esa debilidad, por llamarla debilidad, orgullo, desapego a las cosas de Dios o cualquier otra cosa que te quiera apartar, tienes que recurrir a tu raíz de la plantita de fe que fue sembrada en tu corazón y hacer propias tuyas las palabras del apóstol San Pablo. Yo ya no soy quien vive en mí, sino es Cristo que mora en mí. Y si Cristo mora en ti, tu fe tiene un fundamento. Por eso entramos con un himno: es Cristo de su iglesia el fundamento fiel. Si la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, la iglesia es salva, porque tiene un Salvador y tiene un Rey en su vida. Y la iglesia de la Santa Natividad, su nombre lo dice, el santo nacimiento de nuestro Salvador. Y por lo consiguiente, en su nombre fue fundada esta congregación. Y el fundamento es Cristo Jesús. Por eso, el Señor Jesús te dice a ti, me dice a mí, también el reino de Dios se puede comparar como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña en la creación de Dios. Y que tan pequeña que es, que logra crecer como un arbusto muy grande en pleno desierto. Y llega a ser este árbol de mostaza un lugar de esperanza, donde las aves posan y descansan bajo su sombra. Ese mismo ejemplo usa el Señor Jesucristo en nosotros. Si nosotros permitimos que esa pequeña semilla de fe, tan pequeña como el grano de mostaza, germine en nuestra vida, nuestro ser se va a convertir en un árbol frondoso, y en ese árbol frondoso muchos hermanos podrán refrescarse y recargarse, y los podemos ayudar y empoderar en su fe. Por eso el Señor nos dice en el verso 33, de esta manera el Señor enseñaba el mensaje por medio de parábolas, y las seguimos usando para que podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Estamos en un proceso de germinación? Sí. ¿Estamos en un proceso de que está desarrollándose un tallo de la fe? Sí. ¿Qué tan fuerte es entre Dios y tú? Y permítame recordarte que la fe viene de Dios, y que la fe es un don de Dios, y que la fe no la desarrolla el ser humano, sino es regalo de Dios por la confianza que ponemos en Dios. Y porque le pedimos a Dios, recuerden los apóstoles, Señor, danos más fe. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, Señor Yahvé, danos más fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo? Y muchos logramos tener fe, pero muchas veces no en Dios, sino en nosotros mismos. Inclusive dentro de la iglesia habemos muchos
que pensamos que nosotros somos los que desarrollamos la fe y que la tenemos tan desarrollada y tan fortalecida que se nos vuelve el aguijón que nos lleva a la condenación y caemos en el orgullo vano. Y con ese orgullo subido, porque pensamos que nosotros hemos desarrollado una fe, despotricamos, hablamos, juzgamos al demás. Por eso el profeta Ezequiel nos pone otro ejemplo de una montaña de árboles que estaban allí plantados y uno estaba muy cerca del agua. Y se puso a crecer y a crecer y a crecer, que casi alcanzaba las nubes y se sentía orgulloso y menospreciaba a todos los demás. Y muchos de nosotros, los que creemos que hemos desarrollado una fe por nuestra propia interés, dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nosotros, y es cuando cometemos atrocidades. Y empezamos a vivir en el orgullo. Entonces dejamos de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios, sino lo hacemos para la gloria de nuestro propio orgullo. Y es cuando se convierten no en la iglesia de Jesucristo, sino en grupos puritanos, superdotados, que su dedicación es despotricar en contra de otro hermano, y se ha perdido totalmente el propósito por el cual Cristo Jesús plantó en tu corazón la semilla de la fe. Y en la semilla de la fe va también la semilla del amor, y en la semilla de la fe también está la semilla de la mansedumbre, porque Cristo era manso. Y en esa semilla de la fe está también llena de misericordia y amor. Por eso el profeta Ezequiel nos recuerda lo que Dios dijo. Y ese árbol que ha crecido por sí solo y se cree que es el más grande y el más hermoso y que él puede despoticar en contra de los demás, yo le digo, dice, cae en condenación, y aunque esté en sus pies el agua, no va a crecer, porque va a morir y va a ir como todos a la tierra. Y ese mensaje es para nosotros. Cuando empezamos a creernos más que los demás, cuando empezamos a hacer todo lo que hacemos, no para agradar a Dios, sino para ensalzarnos y llenar nuestro orgullo y así enaltecerlo. Por eso el Señor Jesús nos sigue recordando que la semilla que Él plantó, aunque es como un granito de mostaza tan pequeña, si no quitamos su mirada de Cristo Jesús, vamos a lograr desarrollar un tallo fuerte por la fe en el poder del Espíritu Santo. Y solo así podemos hacer nuestro el verso primero del Salmo de hoy. Bueno es darte gracias, oh Señor. Dale la gloria a Dios todos los días. Hoy domingo es día del Señor. Es día para honrarlo y glorificarlo, para entregarle todo lo que tenemos y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Porque es para honrarlo y glorificarlo en su Hijo amado Jesucristo. El apóstol San Pablo nos hace terminar hoy este domingo con una carta a nosotros, a Santa Natividad. Y nos hace recordar que lo que nos sostiene en la tribulación, lo que nos sostiene en la dificultad, lo que nos sostiene en el matrimonio disfuncional, los que nos mantiene en esta sociedad disfuncional, lo que nos mantiene en una iglesia que está up and down, subiendo y bajando en su dedicación a Dios, lo que nos sostiene
en una adicción a cualquier vicio. Lo que nos sostiene para no caer es la fe. Es la fe en Cristo Jesús. Y tiene que ser una fe clara. En Cristo Jesús, no en nadie más. Porque la iglesia está fundada en el fundamento único y verdadero, que es Cristo Jesús. Por eso San Pablo dice en el verso 1, nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, que si este cuerpo se destruye, que si este cuerpo perece, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. El cristiano que ha desarrollado su fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, aunque esté en una enfermedad grave, sabe que su carne se va a quedar aquí, pero sabe que está buscando ir a la vida eterna, a la casa eterna, no creada por seres humanos, sino por las manos divinas de Dios. Verso 7 dice, ahora no podemos verlo con los ojos, pero nuestra fe sí lo puede ver, porque creemos en las promesas de Dios, sino que vivimos sostenidos por la fe. Vivimos sostenidos por la fe. Yo tengo fe que la semilla del Evangelio va a seguir germinando a cuantos más podamos. Y tengo fe que el cuerpo de Cristo, la Santa Natividad, un día va a empezar a dar más frutos en el Espíritu. ¿Saben por qué? El verso 9 nos los dice. Por eso procuremos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. El propósito por el cual nos reunimos es porque queremos afianzar nuestra fe, porque sabemos que esta vida terrenal es una vida pasajera y que todo lo que poseemos materialmente sigue siendo pasajero y que se va a quedar. Pero lo que estamos buscando no es la vida pasajera, sino es la vida eterna. Y recordemos esto, hermanos y hermanas, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, todos, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Queridos hermanos, hoy que hemos recibido este mensaje del Señor Jesucristo, que abramos nuestro corazón de verdad, donde la semilla de la fe en Cristo Jesús se desarrolle y que ésta nos permita, cuando vayamos al gran tribunal, que el Señor nos diga, te estaba esperando, tu nombre está escrito aquí en el cielo. Ponte de pie. Cierra tus ojos, el pueblo, el coro no. Nuestra fe en Cristo, si la dejamos crecer, crecerá como un grano de mostaza.
el Señor y tú verás todo el cambio. Se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, no, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Sanarán, sanarán, sanarán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los problemas, váyanse, váyanse, váyanse. Tú le dirías a los problemas, váyanse, váyanse, váyanse. Y los problemas se quitarán, se quitarán. Y los problemas se quitarán, se quitarán, se quitarán. Y los problemas se quitarán, se quitarán, se quitarán. Y los problemas se quitarán, se quitarán, se quitarán. Gloria a Dios, un aplauso al Señor.